quizás no mucha gente lo ve, pero pueden verlo de todo el mundo entero. Ok, muy bien. Pues nosotros habíamos estado estudiando. ¿De qué estamos estudiando? Lo que han estado aquí. Estamos estudiando del libro de Romanos, que habíamos estado, quiero leer el contexto de donde habíamos estado estudiando. Básicamente hemos estado analizando dos versículos porque he puesto mucho tiempo ahí porque son básicamente la clave de este libro, ¿verdad? Nosotros vamos a correr un poquito más rápido. Pero como este es la tesis del libro, ¿verdad? Yo creo que ha sido importante estudiarlo y analizarlo. Y entonces quiero leer ese pasaje en Romanos y entonces brincar a otro pasaje y entonces analizar ese otro pasaje. Porque hemos estado hablando del papel que juega la fe, pero hoy yo quiero analizar qué es en sí la fe y hablar un poquito acerca de la relación entre, para no entender las cosas uno tiene que poner contexto y cómo se relaciona con otras cosas, cómo se relaciona la fe con la razón, ¿verdad? Hay mucho debate de que fe versus razón, ¿verdad? La gente en el mundo va a decir, no, yo recuerdo, hay una película bien cómica, se llama algo Nacho, de Nacho Libre. Entonces el tipo que está bien tostado, ¿verdad? Bien loco, entonces le preguntan, el otro es como un cura que también está bien tostado, ¿verdad? Bien loco. Pero se encuentra con otro que es ateo y entonces le trata de hablar de la religión, que son católicos. Y el otro dice, no, yo creo en la ciencia, ¿verdad? Pues está ese debate, ¿verdad? El profeta dijo, creo en la ciencia, ¿verdad? Está ese debate entre la fe y la razón, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre la fe y la razón? Vamos a ver un poquito acerca de eso. Así que vamos a leer este pasaje, brincar al otro y entonces orar rapidito, entonces entrar en el estudio y otra vez, somos un grupo pequeño, algunos grandes filósofos de la antigüedad desarrollaron el método de contestación y pregunta como una manera de aprendizaje, así que si tienen preguntas, ¿verdad? Podemos discutir. Pero vamos a la palabra. Romanos 1, 16 al 17 dice así. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez estamos viendo ese último pasaje donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero ahora quiero brincar a Hebreos 11:1 y analizar ese versículo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a orar rápido. Padre Celestial, te pido que estés con nosotros, que nos ayudes a enfocarnos, que nos aquietes nuestros corazones, que nos ayudes a enfocar en tu palabra y que sea de provecho y que tengamos una buena discusión. Por eso lo pedimos. Amén. Interesante, ¿verdad? Yo encuentro en la palabra, ¿verdad? La Biblia es un libro diferente a todos los otros libros, ¿verdad? Obviamente, porque ha sido inspirado por Dios. Y cuando uno una cosa que es interesante de la naturaleza, ¿verdad? La creación natural de Dios, ¿verdad? Es que uno puede ver cosas que están bien lejos y que son bien grandes. Hay muchas cosas, muchas estructuras a ese nivel, ¿verdad? Uno puede ver las galaxias, las estrellas, los planetas. Las galaxias están en unas nubes de galaxias, unos strands, ¿verdad? Que se llaman de billones de galaxias, cada uno teniendo billones de estrellas, ¿verdad? Pero uno puede ir en la otra dirección y uno puede mirar bajo un microscopio, pues uno puede ver una célula, uno puede ¿verdad? Llegar al nivel de los átomos, debajo del nivel de los átomos, ¿verdad? Y hasta ahora no, a medida que vamos viendo más y más y más pequeños, sigue habiendo más y más estructuras y más orden, y eso nunca se acaba. Es interesante que estaban buscando la última partícula que se supone que la teoría de la física moderna
¿verdad? Se necesitaba esa partícula para que estuviera completo, porque predecía cierta cantidad de partículas. Entonces yo sé que esto quizás no interesa mucho a las personas, pero lo que estaba interesante es que había dos teorías, ¿verdad? Y una teoría predecía, bueno, tiene que haber una era lo que llamaban, tiene que haber muchas copias de todas las partículas que existen, y había otro que decía, no, tiene que haber muchos distintos universos, y entonces una era completamente impredecible y la otra era completamente predecible, donde básicamente se acababa ciencia. Entonces una predecía un peso de esta partícula y la otra predecía el otro peso de esta partícula, y entonces gastaron billones y billones de dólares para hacer un superconducting super collider que pasa a través de 3 países en Europa, y quisiera ver uno de estos días, para descubrir el peso de esa partícula, ¿verdad? Y predecían este peso y predecían este peso. Adivina dónde salió. Exactamente en el medio, no lo puedo creer. O sea, si usted coge la suma, el promedio de las dos predicciones, salió en el mismo medio. No apoyó ninguna de las dos. Ninguna de las dos teorías, ambas estaban igualmente correctas e igualmente incorrectas, ¿verdad? Eso quiere decir que hay más verdad, más estructura y más cosas, ¿verdad?, que uno puede seguir estudiando por ahí para abajo. Y así mismo es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando uno tiene un versículo, uno puede ponerse a ver, ¿verdad?, en muchos versículos cosas bien detalladas. Es más, a veces hasta las genealogías parecen, ¿verdad?, cosas súper aburridas. Pero es interesante cuando uno se pone a buscar el contexto de esas personas y quieren esas personas, ¿verdad?, como que abre un poquito lo que está pasando, ¿verdad? Y entonces eso es lo que yo quiero más o menos hacer, poner este versículo bajo el microscopio y ver qué nosotros encontramos. Así que vamos a leer el versículo de nuevo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Perdón, entre cantar y no desayunar y ponerme a hablar, pues estoy un poquito serio. Así que fíjense que la fe, lo primero es que vemos, ¿verdad?, está definiendo la fe. ¿Qué es la fe? La fe son dos cosas, ¿verdad? Hay dos frases. No dice que es una cosa, dice que hay dos cosas que son la fe. Interesante, porque yo siempre decía, gracias. Yo siempre, era como que pensaba, bueno, hay dos áreas donde uno tiene que ejercer fe, y entonces después me puse a analizar este versículo y dije, mira, son estas mismas dos áreas. Tiene que ver con las cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que tienen que ver con la fe? Hay dos áreas de nuestra existencia que tienen que ver con la fe. A ver si ustedes notan cuáles son esas dos cosas. Gracias. Lo agradezco. Muchas gracias. Tengo dos opciones. It's a little better water, whatever you think. Más variedad. Amén, gracias, lo agradezco. Ok, así que hay dos áreas en nuestra vida que nosotros ejercemos fe. Y son dos áreas que uno quizá, ¿verdad?, que nosotros enfrentamos todos los días, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles ustedes creen que son esas dos áreas según este versículo? Esa certeza que nos da la fe es, ¿verdad?, que dice que es lo que no vemos. Nosotros no hemos visto todavía los mares de cristal, no hemos visto los cielos, pero sí creemos que está, porque Dios puso esa fe en nosotros para poder creer. Amén. Su Así que palabra. una es las cosas invisibles, ¿verdad?, las cosas que nosotros no vemos. Y la otra es las cosas futuras, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, siempre pensamos en la fe en cosas que tienen que ver con la vida espiritual, porque obviamente son cosas que, como está diciendo el hermano, que no vemos y que están en el futuro, ¿verdad? Ambas. Pero hay muchas cosas en nuestra vida hoy en día que nosotros no vemos, y el futuro, ¿verdad?, es algo que enfrentamos constantemente, ¿verdad? Nosotros siempre vamos hacia el futuro, y el presente no existe, y nosotros vivimos en el pasado, ¿verdad? Así que nosotros vivimos en el pasado
y vamos hacia el futuro. El presente es la transición entre el pasado y el futuro, ¿verdad? Y vamos a hablar de esas dos cosas. Pero fíjense, y hay muchas cosas que nosotros no vemos, ¿verdad? El hermano está hablando hoy de la electricidad, de los electrones. ¿Cómo nosotros sabemos que existen los electrones? Eso nadie ha visto jamás un electrón. Nosotros, ¿verdad? No sabemos. Es más, es algo que está invisible y está tan fuera de nuestro concepto que alguna gente dice, es como una partícula, como una bala. Esto dice, no, es como una onda, es como las olas del mar. Son cosas bien distintas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que ese mismo objeto sea como las olas del mar y sea como una bala? Esa es la certeza de los electrones, que dice que no los ve, pero si los toca, los va a sentir. Sí, exacto. Si los toca lo va a sentir, pero yo no sé si es. Y fíjense, es interesante porque ¿verdad? Siempre ha habido relámpagos desde la antigüedad. La gente ha pregado con la electricidad desde la antigüedad. En los sitios fríos, cada vez que uno camina, ¿verdad? Y está bien seco. Oye, esto no empezó a pasar en la sala de cirugía y nos dio un cantazo bien fuerte, ¿verdad? Y gracias a Dios que ya no usan anestéticos inflamables, ¿verdad? Porque si no explotaba, pero y hubieron unas explosiones así, pero ¿verdad? Se forma esa estática, así que la gente por miles de años ha estado bregando con la electricidad, la sienten, pero es hasta ahora, ¿verdad? Que nosotros podemos describir más o menos qué lo compone y aún así nosotros no estamos muy seguros. Pero así que nosotros ejercemos esa fe, ¿verdad? Constantemente, porque constantemente bregamos con cosas invisibles y constantemente bregamos con cosas que están en el futuro. Entonces lo que es interesante es que fíjense que aunque son dos cosas, la relación entre la fe y esas dos cosas es un poquito distinta. Porque una es una certeza y la otra es una convicción. Y uno dice, pero estos son sinónimos. No son exactamente sinónimos. Si fueran sinónimos, decía, es la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. ¿Verdad? Si Dios de verdad quería usar sinónimos, podía haberlo puesto junto, pero dice la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo siempre opto, ¿verdad?, por asumir que de verdad Dios usó la palabra que Él de verdad quería usar, ¿verdad? Que eso no fue un error, eso no fue simplemente porque se veía bonito, que Dios lo puso así. Así que vamos a analizar estas cositas un poquito más, básicamente esas 4 palabras y un poquito acerca primero ponerlo un poquito en contexto. La cosa es que nosotros, vamos a ver primero qué es lo que no es fe. Porque básicamente hay unas cosas que no son fe y básicamente todo lo demás se basa en la fe. ¿Qué son cosas que usted diría, esto no toma fe? Lo que uno ve. Ok, lo que uno ve. Lo que uno ve, okay, muy bien. Básicamente lo que los sentidos nos dicen, y especialmente mientras más cerca está, porque a veces uno ve cosas y uno también se imagina, bueno, quizás no está y eso. Pero yo le aseguro, ¿verdad? Como médico, una cosa que la gente dice que es bien real es el dolor, ¿verdad? Si usted le mete una aguja, usted puede decirle, mira, eso no te está haciendo ningún daño, eso, ¿verdad? Es para tu bien, ¿verdad? El cuerpo te está diciendo que eso, ¿verdad? El dolor representa que está habiendo destrucción y es algo malo, pero no, en este caso eso no es cierto, esto es para tu bien y todo eso. Usted le mete esa aguja, le va a doler y no importa, ¿verdad? Cuán bueno sea eso para ellos, eso le va a doler. Yo tengo una señora, yo me recuerdo, porque yo no doy la anestesia, ¿verdad? Yo hago la cirugía. Y asumo que los expertos de anestesia pues están haciendo su trabajo y si el paciente no se mueve y no hace nada, ¿verdad? Y está más bien y está tranquilo, pues yo asumo que, ¿verdad?, que todo está bien. Yo recuerdo una señora que yo operé y quedó de esas personas que veía 20/20 plus sin espejuelos, ¿verdad? O sea, un trabajo excelente. Y nunca me dijo nada, todo bien, y ya fue, compró los espejuelos. Y el día que terminó, imagínate, yo la di de baja, ella se paró al frente de todos los pacientes y dijo, este es un carnicero, váyanse todos de aquí, este médico no sirve, a mí me dolió la cirugía. Wow. ¿Verdad? Así que una persona que salió, o sea, 20/20 plus, una cirugía que quedó perfecto, ¿verdad? Y el trabajo de la anestesista fue el que falló, y la cosa es que la señora no dijo nada, no se movió, ¿verdad? Uno le da, ¿verdad? Pero eso demuestra que a pesar de todo eso, lo que
para la realidad de ella era ese dolor, ¿verdad? Así que si uno siente algo, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Tiene componentes filosóficos, ¿verdad? Había un filósofo famoso que dijo, vamos a ver qué es qué cosa yo puedo decir la única cosa que es ¿verdad? El fundamento de lo que es la realidad. Y él dijo, voy a dudar todo. Pero había una cosa que no podía dudar, que era que estaba dudando, ¿verdad? Entonces él llegó al punto y dijo, bueno, como yo pienso, pues yo sé que yo existo, existe el universo, tiene que haber un creador y Dios existe, ¿verdad? Y entonces eso llegó se llama Descartes, ¿verdad? Y eso lo extrapoló como si yo pienso, yo existo, cogito ergo sum, ¿verdad? Una frase famosa de la filosofía. Pero yo diría que aún más que eso, si yo siento dolor, yo existo, yo sé que eso es real, ¿verdad? Pero todo lo que no sea sentir dolor o ese tipo de cosas, todo lo demás es la fe, ¿verdad? Y la fe son las cosas que no podemos sentir, que básicamente ahí, ¿verdad? Que las cosas que sentimos, pues nuestro cuerpo nos dice, es imposible negar que eso sea real, ¿verdad? Pero todo lo demás, nosotros tenemos que decidir si eso es real o eso no es real, ¿verdad? Y eso, la fe es, perdón, la fe es ese sello de aprobación que nosotros le damos a distintas opciones de la realidad. Y decimos, esa es la realidad en la que es cierta, ¿verdad? Ajá. O sea, de la lectura del versículo pudiera concluir que la fe es la certeza y la fe es la convicción. La fe es las dos cosas, certeza y convicción. La fe es certeza en cuanto a las cosas Porque dice, es del pues, futuro y convicción en cuanto a las cosas de lo que no se ve. pero la fe, esa característica es de ambas. Sí, porque uno tiene que ver, porque la cosa es que se aplica a dos cosas que no sentimos, pero que están relacionadas a nosotros en una forma distinta. Uno va a través del tiempo y el otro básicamente a través de la lógica. Entonces vamos a mirar eso ahora. Así que estamos hablando, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que ejercer fe es en las cosas invisibles, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, pero yo creo en la ciencia, yo creo en esto y lo otro. No nos creemos en muchas cosas. Ustedes, si alguien le preguntara a usted, ¿cómo usted sabe que los átomos y las moléculas existen? ¿O cómo usted sabe que los rayos X existen? ¿Verdad? Que de verdad, porque uno dice, pero es que, ¿verdad? Como un rayo X y yo veo eso. Sí, pero que sean los rayos, ¿verdad? Que sea como lo que lo describen, ¿cómo son esos átomos, ¿verdad? Una cosa que yo me ponía a pensar, ¿verdad? Los átomos, eso básicamente casi todo el mundo lo acepta, pero no ha sido tanto tiempo que, ¿verdad? Los átomos tienen núcleo, los núcleos tienen protones, tienen neutrones. Eso se compone de otras cosas que se llaman quarks, ¿verdad? Y quarks, alguien estaba postulando, eso parece que tiene que tener otras partículas más pequeñas dentro, y le voy a poner este nombre y voy a tener esta teoría y decía, ¿cómo rayos sabe esa gente que eso existe, verdad? Que eso es cierto y que de verdad existen estas partículas que se llaman quarks, ¿verdad? Que le pusieron unos nombres de unos libros de ciencia ficción. Y yo creo que la mayoría de nosotros no podemos explicar, ¿verdad? Cómo nosotros sabemos que existen los átomos y los electrones, ¿verdad? Los electrones nos tienen hasta pesados. ¿Cómo uno pesa un electrón? ¿Verdad? ¿Cómo uno sabe cuál es la carga de un electrón? Nosotros hicimos el experimento, ¿verdad? Hay como un spray, las cositas se mueven y eso. Pero eso se basa en mucha lógica y mucha, ¿verdad? Y no es algo que uno en sí puede ver. ¿Douglas? ¿En por qué ojo solamente entiendo ola de luz? Like we can find it's that, and then it's bonito. It's a milagro, you know? Like there's only a certain range that you can see in. Right, exacto. Yeah, so, aún, ¿verdad? Aún en la radiación electromagnética, ¿verdad? Nosotros podemos detectar directamente un pedacito bien pequeño, ¿verdad? Que nosotros llamamos luz visible, y otro pedazo que tiene que ver con el calor que podemos sentir. Pero debajo de eso están todas las ondas de radio, microondas, los rayos X, los rayos gamma, la ultravioleta, ¿verdad? Que quizás podemos detectar si estamos afuera por mucho tiempo, pero no la podemos ver directamente.
muchas cosas, ¿verdad? Cuando usted se cubre, ¿verdad? Y se pone sunscreen, Ajá. está protegiendo de algo que nosotros no vemos, ¿verdad? Y eso toma fe. Creemos eso porque a través del tiempo hemos tenido experiencias que pasa cuando eso no ocurre. Entonces, así que esa es una cosa, ¿verdad? Y obviamente nosotros no podemos ver a Dios, ¿verdad? Pero nosotros vemos lo que existe, ¿verdad? Y tenemos distintas, ¿verdad? Hay distinta evidencia para eso, pero también como no lo podemos ver, pues eso está en el ámbito de la fe, ¿verdad? Y vamos a definir un poquito más esa palabra de certeza y de convicción. Pero entonces cuando vienen con las cosas futuras, ¿verdad? Y estaba diciendo, ¿verdad? El presente es un instante que no existe. Nosotros podemos solamente accesar el pasado. Y el pasado de verdad es la única realidad que nosotros tenemos. El futuro es algo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que lidiar todo el tiempo. Nosotros tratamos de predecirlo, ¿verdad? Hay unas cosas que nosotros podemos predecir bastante bien, ¿verdad? Podemos predecir que el sol va a salir a cierta hora, ¿verdad? Y hasta a veces podemos predecir cosas como los huracanes, ¿verdad? Que podemos decir, bueno, va a venir, pero aún ahí la estabilidad de predicción es quizá unos pocos días, ¿verdad? No recuerdo cuando salió María, eso de momento se salió, eso fue un área que se formó un disturbio, enseguida se convirtió en un huracán y entró, ¿verdad? Eso no fue como el que vino hace poco, que eso lo veían desde el África, ¿verdad? Los últimos 3 semanas se veía viniendo ese huracán para acá, ¿verdad? A veces son cosas bien rápidas. Tanto es así que la habilidad de poder predecir el futuro es la señal de ser un profeta de Dios. En Deuteronomio 18, 20 al 22 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de Dios sea ajeno, tal profeta morirá. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado, el tal profeta no tenga temor de él. Doy la historia de este señor que vino a mi oficina y dijo que julio 8 venía creo que impacto de un asteroide y que iba a destruir a mucho de Puerto Rico, iba a tumbar los celulares y todo eso. Yo le dije, dame un range, ¿verdad? Porque me está dando un día, pero ¿cuándo yo sé que eso no se cumplió? Él dijo, bueno, si no ocurre en el 2018, entonces yo fallé. Entonces dije, está bien, pues en enero cuando tú vengas, yo voy a coger y yo voy a preparar unas bolitas de styrofoam, las vamos a pintar como piedra y al frente de la oficina te vamos a pedir simbólicamente por falsos profetas. Y le dije, está bien. Así que cuando él venga, eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en video. ¿Verdad? Porque la cosa es que la gente se pone por ahí y profetiza y dice un montón de cosas, como una iglesia que predijo que yo no sé qué iba a pasar, entonces se pusieron creo que un tsunami y una cosa, y se pusieron a orar bien fuerte, y entonces el tsunami no vino. Entonces ellos decían que mira qué grandes eran ellos, ¿verdad? Que Dios profetizó un tsunami y ellos oraron y pudieron evitar que el tsunami viniera y protegieron a Puerto Rico, ¿verdad? Gracias a ellos que oraron tan fuerte y evitaron que viniera ese tsunami. Pero, anyway, volviendo otra vez al tema, la cosa es que el futuro, ¿verdad? Es una de esas cosas que nosotros enfrentamos constantemente y nosotros no podemos predecir con seguridad, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar ahora algunas preguntas acerca de esas dos cosas. Yo creo que estamos bien claros, ¿verdad? Que las cosas que no vemos y las cosas del futuro son cosas que toman cierta cantidad de fe, aunque la basamos, ¿verdad?, lo más posible en lógica y en razonamiento. Ahora, cuando nosotros miramos, ¿verdad?, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Así que vamos a ver las bases de la fe. Esa palabra certeza es interesante porque es la palabra hipostasis. ¿Okay? Hipostasis, hipo quiere decir estar debajo, stasis quiere decir parar, así que es algo que está debajo de donde uno está parado, ¿verdad? En otras traducciones, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Creo que en esta
dice certeza, pero en otras dice substancia, ¿verdad? Y eso básicamente es exactamente eso, substancia, algo que está debajo, donde uno está standing, ¿verdad? Uno está parado. Y es básicamente la idea que es lo que compone otra cosa, ¿verdad? Si una substancia, por ejemplo, si uno está hablando de un carro, el carro es la cosa del cual uno está hablando, ¿verdad? De qué está compuesto el carro, cuál es la substancia del cual está hecho el carro, ¿verdad? Y esa substancia, ¿verdad? Es el acero, ¿verdad? Y el plástico y todas esas cosas del cual nosotros entonces moldeamos para crear ese carro. Interesante que esa palabra hipostasis también es lo que usan para describir las personas de la Trinidad, ¿verdad? Dios es, y estamos hablando no en la Biblia, ¿verdad? Pero estamos hablando en los credos que hicieron cuando estaban tratando de describir, ¿verdad?, lo que la Biblia dice y tratar de entenderlo mejor y definirlo. Pues estos credos usaron esa palabra hipostasis para definir las personas de la Trinidad, ¿verdad? Así que el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo son hipostasis, ¿verdad? Y lo que está diciendo es que eso es la realidad, ¿verdad?, que está debajo de todo eso, ¿verdad? Es ese fundamento. Así que ¿quién forma la fe? Es el fundamento o aquello del cual está compuesto, ¿verdad?, la sustancia del cual está compuesto el futuro, ¿verdad? Y yo me puse a pensar eso, ¿verdad? Y la cosa es que esto yo lo he preparado varias veces y anoche mismo estaba bregando con esto un poquito más. Y yo creo que para hacer eso tenemos que pensar qué es en sí el futuro, ¿verdad? ¿Qué es el futuro? ¿Qué ustedes piensan que es el futuro? Dios es el futuro. ¿Okay? Dios es el futuro, Dios está en el futuro. ¿Pero qué en sí es el futuro? Algo que todavía no ha llegado, tiempo. ¿Okay? El futuro es al cual nosotros vamos, lo que todavía no ha llegado. ¿Okay? El futuro es algo individual. Cada persona tiene su propio futuro, ¿verdad? Okay, compartimos un futuro. Pero lo interesante es que el futuro de verdad es algo que no existe. Ajá. Es algo que tiene dos características. Una es que es algo que está en nuestra mente, ¿verdad? Interesante cuando uno mira películas viejas que eran futurísticas y uno ve cómo era el futuro en el pasado, ¿verdad? Uno mira películas de los 50, a mí me gusta mucho Star Trek. Cuando uno mira Star Trek, la serie original, ¿verdad? Se ve tan anticuada, ¿verdad? Como algo futurístico que No describe recuerdo cosas. de theology de Star Trek, but I think it was electronics. So, ¿verdad? Y aunque, ¿verdad?, ellos predijeron muchas cosas que pasaban, pero uno mira eso y el futuro lo tenían mal, ¿verdad? El futuro que ellos predecían no era el futuro que pasó, ¿verdad? Todavía no, porque todavía no tenemos los transporters. Vamos a virar para atrás para los 20. Exacto, pero no tenían las pantallas de televisión que no tenemos, no Sí, los predecían tenían, muchas, los tenían en la mano como lo usan hoy en día. sí, muchas cosas lo tenían, pero cuando uno mira cómo se veían las cosas y cómo se ven las cosas hoy en día, que el énfasis, ¿verdad? Algunas cosas se pueden predecir, pero como que el énfasis, hay cosas sorprendentes del futuro que la gente nunca se imagina y que básicamente son casi imposibles de predecir. Así que en un sentido el futuro es algo que solamente está en nuestra mente, ¿verdad? Y es lo que nosotros imaginamos, tomamos del presente, extrapolamos y nosotros decimos, esto es lo que yo creo que va a ser el futuro. Y entonces la otra cosa también es que el futuro no existe porque no está definido, ¿verdad? ¿Y por qué es eso? Porque es que el futuro no está definido. Pero en cierto sentido, obviamente Dios sabe, ¿verdad?, todo lo que va a ocurrir en el futuro. Y esta es parte de las grandes paradojas, que en cierto sentido todo el futuro está determinado, que ya Dios sabe todo lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y eso lo sabemos, ¿verdad? Dios omnisciente aún en todos los potenciales de cosas que podrían ocurrir. Pero en otro sentido podemos decir que el futuro no está definido porque nosotros podemos cambiar el futuro, ¿verdad? Y lo que está escrito en la Biblia que dice Señor que va a pasar, ¿lo vamos a cambiar? No, creo. pero podemos cambiar. Este es el verdadero futuro. Exacto, pero ese futuro es bien general. Y ¿sabe una cosa que es muy interesante? Voy a tirar algo que quizás suena como herejía.
va a quedar esto bien grande. Uno de los argumentos que usan para decir que nosotros no vamos a estar en la tribulación, como iglesia, es que la iglesia no se menciona en el libro de Apocalipsis, después que empiezan, ¿verdad?, los sellos y todas esas cosas. La cosa es que si la iglesia se mencionara ahí, entonces estamos limitando lo que va a ser la iglesia, ¿verdad? Porque por eso mismo, todo lo que ya está predicho va a pasar, y eso no se puede cambiar. Pero si hay libertad, ¿verdad?, entonces no se puede predecir. Dios no puede decir, va a pasar esto y entonces que pase otra cosa. Yo creo que a la iglesia Dios le está dando una libertad completa, ¿verdad? Porque Él está controlando la iglesia directamente, y el futuro en un sentido, ¿verdad?, no está determinado. ¿Ah? No entiendo eso. Lo que usted dijo que la iglesia está en la gran tribulación, la iglesia en la gran tribulación. Usted dijo, Sí. la iglesia en la gran tribulación. No entiendo eso porque, por ejemplo, el anticristo no puede manifestarse si la iglesia está, porque nosotros somos ese obstáculo No. que no El podemos. ángel Miguel. El obstáculo del ángel nunca dice que la iglesia es el obstáculo, dice que Esto infiere como si fuéramos la iglesia. yo tengo un video, si quieren saberlo enseguida, yo tengo un video en YouTube donde yo discuto esto en mucho detalle. Lo que pasa es que eso es un sermón aparte. Pero búsquenlo, el rapto de la iglesia está en el video en la página de la iglesia. Pero quizás sería bueno podemos tener una discusión sobre eso. Saber eso, Pero porque yo no duda, pero no importa, vamos a... Sí, Mike. Sí, lo que pasa es que el obstáculo exactamente, indirectamente no es la iglesia, pero es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en la iglesia, y hasta que la iglesia no sea raptada, el Espíritu Santo se va con la iglesia, y entonces queda Satanás libre para hacer lo que va a hacer. No puedo, es que tendría como 20 versículos que tendría que enseñarle y hoy no puedo. Pero quizás en las próximas semanas podemos. Un tema bien interesante, uno de mis temas favoritos. Pero la cosa es que, ¿verdad?, que eso de que Dios limita el futuro, que Él sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Y nosotros, nuestra libertad está limitada por lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y nuestra libertad está limitada porque lo que van a hacer otras personas también, ¿verdad? Pero la cosa es que la fe, ¿verdad? Porque entonces nosotros podemos ejercer fe, ¿verdad? Si tenemos fe, hacemos cosas. Si no tenemos fe, nos quedamos y no hacemos nada. Vamos a ver televisión, con muchos de los viejitos que yo opero, de lo que usted hace todo el día. Yo veo televisión todo el día. Eso no toma mucha fe, ¿verdad? Pero si usted tiene fe, ¿verdad? Dice, muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Y una persona que de verdad tiene fe va a ir y va a cambiar ese futuro, ¿verdad? Y va a crear, no tanto cambiarlo, ¿verdad? Porque otra vez, eso no está definido, va a crear un futuro, ¿verdad? Y si tienes fe positiva en Dios, va a crear un futuro como Dios manda, y si tienes fe negativa, va a ser una de las herramientas del diablo, ¿verdad? Para hacer lo que él quiere, ¿verdad? Así que tenemos que tener, ¿verdad? La fe en ese sentido es la materia del cual el futuro está compuesto en esos dos sentidos, ¿verdad? I think that sometimes being a human being, we have the tendencies to remain on a linear path, knowing that if you accept Christ, you're eternal. And we tend to box up God with reason and logic. And God can just go outside reason or logic and just boom, make everything happen right before your eyes. There doesn't have to be reason or logic. It says that you come to Him. If you're tired, if you're heavy, you come to me. Take my yoke. He's asking you to take on His work, to trust in Him. Faith and trust are together. If you don't have that, you don't have anything. Amen. And I'm telling you, when you say something and you talk to God and you say, well, I want to do this and I want to, you better be prepared to do those things. Well, right. And there's people, everybody's different. Some people go through problems and situations and they just break down. Everybody has a point where we all break down and we all cry. But guess what? You have a choice to make. Okay, I can waddle in this misery that either my enemy has caused or I have caused myself because I have failed God. Or you can say, no, okay, let me see what the Lord says. What does the Word say? I'm going to lean on that. I'm going to trust in that. And I'm going to move because it says to ask, seek, and knock. Okay, very good. So that's exactly right, and I'm glad you talked about the relationship between
logic and faith, because that is what we see now in the next one. So when we then now, we talked about the future. Any other comentarios sobre eso? Vamos ahora a las cosas invisibles. Okay, así que vemos, ¿verdad? Que la fe es la substancia de lo que viene en el futuro y la convicción de lo que no se ve. Pues interesante que esa palabra convicción, que la palabra elegmos, significa evidencia, prueba o justificación. O sea, que la cosa es que no hay una antítesis entre la fe y la razón, ¿verdad? Las dos cosas funcionan juntas. Es como la energía, ¿verdad? La energía no tiene que contener otra cosa, ¿verdad? Usted tiene que tener energía en una batería, un tanque de gasolina, un tanque de, ¿verdad? Y de la misma forma, ¿verdad? Pues esas dos cosas, ¿verdad? La fe y la razón siempre van juntas. Entonces, así que, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Es la evidencia, ¿verdad? Y la cosa es que siempre tiene que haber algún tipo de razón o evidencia para nosotros creer en cosas que no existen, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, yo creo en Dios porque, o sea, hay un porqué, ¿verdad? Yo creo en Dios porque, ¿verdad? Puede ser porque mis padres me dijeron que existía, ¿verdad? Pues es una forma de lógica. Mis padres saben, sus padres se lo dijeron, ¿verdad? Eso tiene un nombre, ¿verdad? Argumento por la autoridad. O yo creo, ¿verdad? Porque veo, ¿verdad? Todo lo que está creado, ¿verdad? Eso es argumento ¿verdad? Argumento inductivo, ¿verdad? Vemos la evidencia. Yo creo porque yo lo siento. Bueno, si es porque lo sentimos, ahí también, ¿verdad? Es algo que sentimos, o sea, que lo estamos basando en que, ¿verdad? Tenemos que asumir que lo que yo siento es cierto, ¿verdad? Siempre hay algún tipo de evidencia que apoya, que nos da básicamente opciones en que nosotros vamos a creer, porque nosotros no podemos creer en algo que es tan imaginario que nosotros no podemos ni imaginarlo. Y para nosotros imaginarlo, tiene que haber, eso viene de alguna otra cosa, hay un por qué nosotros pensamos esto, ¿verdad? Así que siempre hay algún tipo de lógica o razón, ¿verdad? O evidencia, y eso es lo que esa palabra elegmos significa. Ahora, ¿por qué entonces, si es todo lógica y todo evidencia, cuál es el problema? ¿Por qué nosotros necesitamos fe? ¿Verdad? Y se lo voy a decir rapidito. Quedan 5 minutitos, ¿verdad? Siempre trato de hacer los estudios 45 minutos y no fuimos tarde. Perdón, así que en 5 minutitos terminamos. La cosa es que si usted mira, hay dos tipos de lógica. Hay una lógica que va de las cosas específicas a las generales. Por ejemplo, usted dice, bueno, los gatos maullan, ¿verdad? ¿Cómo nosotros? Está la lógica deductiva, ¿verdad? Los gatos maullan, este animal es un gato, por lo tanto este animal va a maullar, ¿verdad? Miso es un gato, Miso maullar. Esa es lógica deductiva. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que los gatos maullan? ¿Verdad? Pues nosotros miramos un montón de gatos, ¿verdad? Y los chequeamos, hemos visto, ¿verdad? Muchos, cientos y cientos de gatos, y todos los gatos que yo he visto maullan, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros sabemos que Miso es un gato? Bueno, porque ya yo sé que los gatos tienen, ¿verdad? Pelo y tienen esto y tienen lo otro. Yo puedo identificar lo que es un gato. Ahora, el problema es que a veces eso falla, ¿verdad? Todo eso está basado en nuestra experiencia, y entonces, ¿verdad? Así que hay dos tipos de lógica. Uno que va de conceptos generales y se aplica a conceptos específicos, que estaba diciendo, pero la otra es que, ¿verdad? La cuestión experiencial, ¿cómo sabemos que los gatos maullan? Bueno, ahí vamos de casos específicos. Yo veo este gato, y este gato, y este gato, y este gato, saco un concepto general. ¿Okay? El problema es que nosotros, esas premisas, ¿verdad? Donde yo estoy diciendo todos los gatos maullan y Miso es un gato, se basa en una extrapolación. Yo asumo que mi experiencia determina toda la realidad, ¿verdad? Y la otra cosa que se basa es que esto funciona, que la lógica de verdad funciona. Yo me recuerdo, yo estaba hablando acerca de Dios a un muchacho en la universidad una vez, cuando yo estaba en la escuela de medicina, y un muchacho de Trinidad. Y yo me recuerdo que estuvimos hablando y estábamos
¿verdad? Yo le estaba diciendo todo eso y él como que se quedó como que no tenía nada más que decir, ¿verdad? Yo no recuerdo si le estaba dando el evangelio o simplemente hablando de las evidencias de Dios. No recuerdo exactamente qué yo le estaba diciendo, pero era algo acerca de la Biblia. Y finalmente él se quedó bien callado y él dijo, es que tú estás usando lógica occidental y yo no creo en la lógica occidental. Yo dije, wow. Me cogió ahí sí que o sea, ¿qué yo digo a eso, verdad? Ahora, después con mucho eso me hizo un impacto bien grande, ¿verdad? Porque básicamente me quedó como que, ok, pues ahí, o sea, me ganaste, no te lo puedo probar. Pero la cosa es que, primero, no hay una lógica occidental, hay lógica y falta de lógica, es solamente una lógica, la lógica es de Dios. Pero la otra cosa es que siempre llega un punto donde uno siempre puede hacer una excusa y decir, bueno, eventualmente va a venir la evidencia que nos va a comprobar, porque uno de los argumentos de la existencia de Dios es que no hay forma de uno describir cómo salió la vida, cómo originó la vida, y no fue por la evolución, porque las cosas que evolucionan son cosas vivas. Pero como algo no vivo se creó en vida, no puede ser por la teoría de la evolución, que tiene sus grandes problemas, para empezar. Pero entonces la gente dice, bueno, y yo le he presentado eso a algunas personas, pero dicen, no, pero es que eventualmente esa evidencia va a venir, ¿verdad? Como Darwin decía, bueno, no hay formas transicionales, eventualmente las vamos a encontrar. Bueno, eventualmente todavía no se han encontrado. ¿Cuándo vamos a decir que no existen, verdad? Pero a la gente pueden decir, bueno, seguir esperando porque el futuro no lo conocemos otra vez. Así que ellos pueden tener fe en un futuro donde Dios existe y tienen que aparecerse a Dios, o pueden tener fe en un futuro donde descubren la evidencia de que Dios no existe, ¿verdad? ¿Y cuáles de esas dos realidades, ambas basadas en una lógica y en ciertas evidencias, cuál es la que ellos van a aceptar? Pues hay que aceptarla por fe. El problema es que no podemos probar ninguna de esas dos posibilidades. Es posible que en el futuro descubran cosas que desprueba completamente que Dios existe. Yo no puedo argumentar en contra de eso. ¿Ve? Y yo he hablado con gente y cuando llegan a eso, a la cosa es que eso es tan y tan ilógico que por eso es que Dios dice, ¿verdad? Que cuando uno rechaza a Dios, uno se hace un necio, pero cuando uno rechaza la lógica se hace un necio. ¿Ve? Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, le dieron gracia, dice, profesaron ser sabios, se hicieron necio. Y la cosa de ese muchacho que me dijo que no cree en la lógica occidental, ¿qué rayos hacía estudiando medicina? Eso se basa en la lógica occidental. ¿Ve? O sea, que en eso sí lo aceptaba, pero en lo otro no lo aceptaba. Pero la cosa es que por eso es que llega un punto donde nosotros, esa fe, porque la otra cosa es que uno tampoco puede creer en cosas que uno no cree, ¿verdad? Así que ¿de dónde viene la fe? Y la cosa es que eventualmente esa fe no viene de nosotros. Esa fe es algo que está impuesto dentro de nosotros por Dios, ¿verdad? Entonces dice, dice, ¿verdad? Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Y esa fe es un don de Dios, y Dios nos da esa fe y la ejercemos y somos salvos. Ahora, Because he first loved us, otherwise we would never love him. exacto, porque we first loved us. Exacto, ¿verdad? Y exactamente, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Yo digo que la salvación es algo que Dios es el que toma la iniciativa, porque tiene que haber esa chispa de fe, y Dios es el que tiene que venir e implantar esa chispa de fe dentro de nosotros, que entonces acepta esto y nosotros ejercemos esa fe y somos salvos, ¿verdad? Ahora, hay una manera que nosotros podemos, ¿verdad? Y con esto termino, que nosotros podemos fomentar la fe, ¿verdad? En las personas, y es presentando la palabra, porque como habíamos visto, yo creo que una vez dice, yo creo que la semana pasada, ¿verdad? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Así que Dios nos ha dado el medio que nosotros podemos usar para que Él entonces use eso para, como la herramienta de crear fe dentro de las personas. Pero lo que crea la fe es el Espíritu Santo, y terminamos con este versículo, pasaje corto, Juan 16, 7 al 11, que dice, pero yo digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esas son las tres cosas que una persona tiene que creer, ¿verdad? Y la cosa es que el amor de Dios es súper importante, ¿verdad? Pero lo que salva a la gente es darse cuenta de que son pecadores, que Dios es justo, ¿verdad? Y que si nosotros no conseguimos una manera de pagar por esos pecados, viene un juicio, ¿verdad? Hay un juicio bien tremendo. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ¿verdad? Así que vemos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo cómo ¿verdad? Este funcionamiento de la fe en los próximos pasajes, cómo Dios usa la distinta evidencia, cómo podemos bregar con las distintas personas, usar la palabra de Dios, usar otros aspectos del Evangelio, que el Evangelio es toda la historia de Jesucristo. La historia de Jesucristo incluye, ¿verdad?, cómo Él creó los átomos, las moléculas, las células, el universo y todo lo que está en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, cómo se preparó, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, cuando habló de los discípulos, Él ¿verdad?, en el camino de Emaús, Él empezó por todos los pasajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Toda la Biblia, toda la creación, todo es parte del Evangelio, y lo que vamos a estar viendo es cómo usamos todas esas cosas para hablar de las personas, sabiendo que el único que puede crear esa fe es Dios. Dios, sí. Unos comentarios. Es increíble